Buenas tardes, mis amores. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de comunicación con el tema de pronombres personales. A ver, ¿qué son pronombres personales? Son palabras que sustituyen al sustantivo. Y esas palabras son ella, yo, tú, él o ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Los pronombres personales nombran a diferentes personas según esos casos pueden ser de primera, segunda y tercera persona. En la primera persona tenemos yo, nosotros, nosotras, y en la segunda persona tenemos tú, vosotros o vosotras, y en la tercera persona tenemos él o ella. Entonces decíamos que los pronombres personales son palabras que se utilizan ¿para qué? Para reemplazar o sustituir al sustantivo dentro de una oración. Por ejemplo, ahí tenemos Sofía fue al colegio. Vamos a ver cómo lo vamos a sustituir este sustantivo Sofía con un pronombre. ¿Cuál le correspondería? ¿Qué pronombre? Ella. Ella fue al colegio. Como tú observas, la palabra está en rojo. Es el pronombre. Ya no se mencionará más Sofía, sino que en su lugar está el pronombre ella. En la segunda oración nos dice Sofía jugó con Beto y Luis. Observamos la oración con pronombre ella. Ella jugó con ellos. Se ha sustituido tanto el nombre de Sofía como los nombres de Beto y Luis por el pronombre ellos. A ver, aquí los pronombres personales nos dicen nombran a diferentes personas. En la primera persona, cuando nombra a la persona o personas que están hablando o escribiendo. Un ejemplo, yo fui de paseo. Está, si ustedes observan, está de manera singular y el pronombre es yo. Donde dice en la siguiente oración, nosotros fuimos de paseo. Está en plural y el pronombre es nosotros. Segunda persona, cuando nombran a la persona que escucha. Tenemos aquí un ejemplo. Tú fuiste de paseo. Ustedes fueron de paseo. Siguiente oración, vosotros fuisteis de paseo. Si ustedes observan, las palabras de rojo son los pronombres. Y en tercera persona, cuando nombran a la persona que no es ni la que habla ni la que escucha. Por ejemplo, él fue de paseo. Ella fue de paseo. Ellos fueron de paseo. Sigamos y te presento ciertas imágenes. Por ejemplo, aquí en la niña. ¿Qué es lo que está realizando la niña? ¿Qué acción? Entonces diremos, por ejemplo, Paola riega las flores. Siguiente imagen. Este niño, ¿qué es lo que está realizando? Entonces formemos una oración a raíz de esta imagen. Rodrigo lee un libro. Muy bien, siguiente imagen. ¿Qué observamos ahí, por ejemplo? Un grupo de niños, ¿verdad? ¿Qué oración sería? Los limpian el aula. Ahora te presento ciertas tarjetas con los pronombres. Leemos yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Ahora quiero que leamos la oración y que formamos y quiero reemplazar con estas tarjetas con sus pronombres correspondientes. Por ejemplo, Paola riega las flores. ¿Qué pronombre le correspondería a Paola? ¿Con qué pronombre cambiaríamos? Ahí tienes al lado derecho que él o ella. Ella, ¿verdad? Ella riega las flores. Siguiente oración tenemos Rodrigo lee un libro. ¿Qué pronombre le correspondería? Él, muy bien. Ahora sigamos. Los niños limpian el aula. ¿Cuál es el pronombre que le correspondería a los niños? Ellos, ¿no? Entonces, ellos limpian el aula. Muy bien, cada uno de estos pronombres tienen un significado, pues representan a los nombres de las personas. A continuación, vamos a ver los siguientes casos. A ver, atentos, ¿en qué casos podemos reemplazar el pronombre nosotros y el pronombre ustedes? Veamos los siguientes ejemplos. Miguel y yo fuimos de paseo.
Si en una oración encontramos el pronombre yo, como en esta lo reemplazamos por el pronombre nosotros. Veamos el siguiente ejemplo. Laurita, Lucy y tú se fueron de paseo. Si en una oración encontramos el pronombre tú, lo reemplazarás por el pronombre ustedes. Siguiente oración. Tú y yo somos felices. Ahora te pongo un reto. ¿Qué sucedería si encontrarías dos pronombres en una oración? Tú y yo. Somos felices. ¿Por qué pronombre la reemplazarías? Nosotros. Muy bien. Nosotros somos felices. Bien, chicos, vamos a continuar. Te presento acá un cuadro con muchas palabras y algunas de ellas intrusas. Ahora vamos a reconocer los pronombres y lo encerramos. La palabra esto significa o se refiere a una persona. No, ¿verdad? Y la palabra ella se refiere a una persona. Sí, muy bien. Esto es un pronombre. La encerramos. Luego tenemos la palabra para. ¿Se refiere a una persona? No, ¿verdad? Y la palabra nosotros, sí, ¿verdad? Porque se refiere a un grupo de personas. Luego la siguiente palabra, yo. Yo soy una persona, sí, entonces es un pronombre. Luego tenemos la siguiente palabra, en. ¿Se referirá a una persona? Pues, ¿qué dice? No, ¿verdad? Y la palabra ustedes. Usted se refiere a un conjunto de personas. ¿Será un pronombre personal? Sí, ¿verdad? La encerramos. ¿Y la palabra torta se refiere a una persona? Pues no. Muy bien, aquí abajo encontramos dos palabras. Tú son parecidas, no iguales. Una de ellas lleva tilde, tú. Y la otra palabra, tú. Esta primera palabra con tilde es muy importante, pues tiene un significado. La tilde le da un significado y su significado se refiere a una persona. En este caso, tú. Esta palabra la encontramos sola y sin tilde, no tiene ningún significado. Es un adjetivo posesivo que más adelante te voy a explicar en qué consiste. Y tiene que estar siempre acompañado de un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, tu casa, tu lonchera, tu lápiz, etc. Sin embargo, el pronombre tú con tilde tiene un significado y se refiere a una persona. Entonces, ¿cuál encerrarías? Tú con tilde. Muy bien. La que tiene tilde es un pronombre personal. Y aquí abajo encontramos dos palabras similares. El sin tilde y la palabra el con tilde. ¿Cuál de estas es un pronombre? Bien, el con tilde es un pronombre porque se refiere a una persona. Él, pues la anterior no tiene significado. Si se encuentra sola es un artículo y tendría su significado si está acompañado de un sustantivo. Por ejemplo, recuerdan el artículo el pizarrón, el niño, el gato, etc. Ahora abajo tenemos otra palabra y dice ellos. Se refiere a un conjunto de personas y este también sería un pronombre personal. Luego tenemos la palabra en. Como lo había mencionado anteriormente, es un pronombre no, ¿verdad? Luego tenemos la palabra ellas. Se refiere a un conjunto de personas, un conjunto de niñas y es un pronombre también, entonces la encerramos. Muy bien, chicos, ahora les he traído unas imágenes. Con la ayuda de ustedes vamos a reemplazar estos nombres por sus pronombres personales. Tenemos la primera imagen, una niña, y esta niña se llama Juana. ¿Cuál de los pronombres personales lo reemplazarías tú? Muy bien, ella. Ahora tenemos un niño y este niño se llama Mario. ¿Por cuál de los pronombres personales lo reemplazaríamos? Con él. Él con tilde, ¿ah? Es un pronombre personal y se refiere a una persona. Luego tenemos a dos personas que son mis papás. ¿Por cuál de los pronombres personales lo reemplazaríamos? Muy bien, ellos. Ahora aquí abajo, como habíamos visto antes, tenemos dos niños
Uno de ellos eres tú y la otra soy yo. Tú y yo. ¿Por cuál de los pronombres lo reemplazarías? Muy bien, nosotros. Ahora tenemos Ana y tú. ¿Por cuál de los pronombres personales lo reemplazarías? ¿Qué dices? Muy bien, por el pronombre ustedes. Pues bien, chicos, ahora te presento aquí un texto donde podemos encontrar los pronombres personales. A ver, leamos todos. Ya, chicos, a ver, nos dice: Laura, Lucy y Kevin son hermanos. Ellos siempre quieren leer cuentos antes de irse a dormir. Laura prefiere los cuentos de magia, Lucy los de terror y Kevin los de superhéroes. Él cree ser uno de ellos, mientras que ellas se ríen de él cuando hacen sus piruetas de superhéroe. Ellos se divierten mucho antes de ir a dormir. En este texto vamos a encontrar los pronombres personales. Ahora veamos los pronombres personales. Y tenemos en nuestra lectura, ¿cuál? A ver. Ellos, ¿verdad? Ellos, encerramos. Es un pronombre personal. ¿De quién estamos hablando? De Laura, Lucy y Kevin. Muy bien. Ahora, otro pronombre personal. A ver, ¿dónde? Él, ¿no? Con tilde, que lleva tilde. Es muy importante de no olvidar este dato. Nuevamente encontramos el pronombre ellos. También luego ellas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro pronombre tenemos? Él con tilde. Y finalmente encontramos a ellos. ¿Quiénes son ellos? Laura, Lucy y Kevin. ¿Cuántos pronombres personales hemos encontrado? 6, ¿verdad? Entonces, dentro de breves momentos, chicos, nos volveremos a encontrar para seguir practicando en nuestras respectivas fichas.